A Maria Heinz, es Official Senior de Investigación sobre Drogas, responsable del Observatorio Interamericano sobre Drogas, que es la unidad encargada de realizar investigación y análisis para la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas. Ella será la moderadora de este primer bloque. Maria, adelante. También invitamos a subir al doctor Luis Barbeito, doctor en Medicina de la Universidad de la República, con estudios postdoctorales de neurofarmacología en Francia y desde 2010, director ejecutivo del Instituto Pasteur de Montevideo. Adelante. Rubén Baller, también lo invitamos a subir. Magíster en Ciencias de la Salud, científico de la Oficina de Ciencias Políticas y Comunicación y el vocero en habla hispana del Instituto Nacional del Abuso de Drogas del NIH de Estados Unidos, además muy convocado por los medios en estas horas. El doctor Pablo Phillips, también lo invitamos a subir. Todos ellos estarán exponiendo hasta las 13 horas. Es director de la Unidad de Trastornos Relacionados con el Alcohol, que funciona en el Hospital de Clínicas, doctor en Medicina por la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, especialista en Psiquiatría de la Facultad de Medicina, profesor agregado de la Clínica Psiquiátrica de Facultad de Medicina de la Universidad de la República, y Cristina Bares, profesora en la Universidad de Michigan, en la Escuela de Trabajo Social, psicóloga con formación en genética y métodos avanzados de estadística aplicada en estudios de seguimiento y modelos usando ecuaciones estructurales para entender patrones de inicio y uso de drogas en la adolescencia. Entonces, ya que los tenemos aquí, te cedo la palabra, Maria. Estaremos tratando en este primer bloque la correlación entre el estrés vinculado a la adversidad durante la infancia y la vulnerabilidad de la adicción, la neurociencia de la adicción, riesgo, consecuencias y prevención. Les recordamos que a las 10:45 y hasta las 11:15 habrá un corte para un café y luego seguiremos con el uso problemático de alcohol, la interfaz entre la neurociencia y la clínica y la intersección entre riesgos biológicos y sociales en la adolescencia, esto hasta las 13 horas. Maria, si digo bien tu nombre. ¿Ahora sí? Sí. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación de compartir aquí con ustedes y moderar esta sesión. Lo que me han dicho es que se van a recolectar las preguntas, vamos a guardarlos para el final de las presentaciones de cada sesión. Dependerá del tiempo que tenemos, las preguntas que se puede hacer después. Intentaré, y yo asumo que es por eso que me invitaron a moderar esta sesión, hacer cumplir con los tiempos a cada uno de ustedes. Traigo mi iPhone con el timer y les voy a indicar cuando hay 5 minutos y después 2 minutos más. Por favor, que me presten atención. Entonces, vamos a empezar entonces con el primer ponente, el doctor Luis Barbeito, que va a presentar sobre la correlación entre el estrés vinculado a la adversidad durante la infancia y la vulnerabilidad de la adicción. Buenos días a todos. Perdón que voy a estar parado en esto. Quiero agradecer esta invitación y de paso felicitar a la Junta Nacional de Drogas por esta iniciativa que convoca al sector multidisciplinario de Uruguay con notables presentaciones de especialistas extranjeros. Mi presentación de hoy es muy simple, es un mensaje relativamente simple y prácticamente casi intuitivo para todos ustedes. Estoy seguro que va a ser así. Es simplemente, voy a pasar el próximo slide, tampoco sé, ahora sí. Básicamente lo que yo quiero pasar acá, y con esto podría terminar mi presentación, es pasar el concepto que las experiencias adversas que ocurren durante el neurodesarrollo, y léase neurodesarrollo
desde el momento casi que antes de la concepción, luego el embarazo, luego la primera infancia, luego el resto de la infancia, adolescencia y prácticamente un periodo pequeño después de la adolescencia. Eso es el neurodesarrollo. La forma que se construye el cerebro durante este periodo excepcionalmente largo para una especie animal, que son más de 20 años en el ser humano, generan vulnerabilidad del sistema nervioso, pero también del resto del organismo, que aumenta, entonces hace propicio lo que estamos hoy estudiando, que es el consumo problemático de drogas, ¿no es verdad? Que, como dijo previamente Olivera, tiene varios sinónimos que quiero aclarar hoy. Hablamos de adicción, de dependencia, de uso de sustancias, de uso problemático de drogas. O sea, esto muchas veces lo vamos a usar como sinónimos, aunque mirado con lupa no son sinónimos, tienen pequeñas diferencias. Desde el punto de vista biológico hablamos de la adicción, porque la adicción tiene un correlato biológico en el cerebro, tiene vías bastante claras y por tanto ustedes me van a ver usando la adicción como palabra preferida. Pero obviamente que ustedes pueden darle la concepción que ustedes quieren. Y el segundo concepto que voy a trabajar esta mañana es que si fuéramos capaces en una sociedad ideal, en donde hubiéramos realizado la revolución de la infancia, me gusta llamar ese término, en donde nos aseguramos que cada niño sobre los 3 y 4 años haya logrado el máximo de capacidades de su sistema nervioso, en el plano afectivo, en el plano cognitivo, en el plano, en todos los planos que ustedes quieran darle, psicológicos, sociales, etcétera, tendríamos muy poquito o nada de uso problemático de drogas. Quizás tendríamos consumo de drogas, pero no sería uso problemático porque indudablemente cuando desarrollamos al máximo las capacidades, lo que logramos es el poder controlar por nuestro sistema nervioso más desarrollado, la corteza cerebral, el sistema cognitivo, todos los impulsos y todos los circuitos realmente más primitivos que son los que nos hacen proclives al uso problemático de drogas. Entonces, esa es la situación ideal y yo quiero reforzar ese concepto porque yo creo que siempre es mejor prevenir que curar. Y ese va a ser mi aporte hoy en esta mañana. Entonces, vamos a ver, esto tiene un lag. Entonces, obviamente que la neurobiología de la adicción va a estar expuesta luego, obviamente que con mucho detalle vamos a ver novedades sobre la genética, porque lo que yo voy a hablar va a ser sobre todo de la influencia del medio sobre la construcción del cerebro. Hay que saber que hay aspectos genéticos muy importantes y a veces determinantes en diferentes individuos y para diferente tipo de droga o sustancia. Pero claramente cuando hablamos de adicción, hablamos de una serie de circuitos que luego van a ser descritos, pero son circuitos de vías dopaminérgicas que van desde la base del tronco cerebral para la parte, digamos, de subcortical y de la corteza cerebral, principalmente en la corteza prefrontal. Y estos circuitos que están bien conocidos porque son muy primitivos y muy conservados evolutivamente, son los circuitos que conocemos, los circuitos de la recompensa, del placer. Entonces, obviamente que estos circuitos trabajan todo el tiempo,
trabajan en la motivación, trabajan en la búsqueda del placer, en el reforzamiento de experiencias o alimentos o sustancias que consumimos que nos dan placer. Entonces, esto tiene que funcionar bien en todos nosotros, si no, prácticamente no estaríamos aquí. Ahora, el tema es que cuando estos circuitos, que son muy importantes adaptativamente, ocupan un lugar o una importancia en nuestro funcionamiento cerebral o en nuestra vida que es descontrolada, nos hacen volver adictos o dependientes, entendiendo como esto el desarrollo de comportamientos compulsivos o ritualizados en búsqueda de más y más placer, es decir, que queremos secretar más y más dopamina para reforzar ese placer. Eso es lo que estamos hablando. Obviamente que si cambiamos el microscopio y vamos de un cerebro entero a una conexión entre dos neuronas, bueno, aquí en realidad hay 3 neuronas involucradas, hay una neurona receptora, hay una neurona que llega de la corteza, y esta es la fibra dopaminérgica, ¿no es verdad?, que va a liberar la dopamina. Lo que vamos a ver es que cuando ocurre esto, en determinado momento hay un fenómeno plástico que de alguna forma cambia de manera más o menos prolongada la expresión génica, o sea, qué genes se van a aprender en la neurona receptora, y todo esto, hay toda una ciencia alrededor de esto que yo no voy a entrar, pero quiero decirles con esto que la neurobiología, lo vamos a escuchar ciertamente, de la adicción, es extremadamente compleja y tiene una base biológica. Acá no estamos hablando de una psicología pura, estamos hablando además de todo un componente neurobiológico muy conocido, con receptores, con neurotransmisores, con fármacos que pueden aliviar o desaliviar, etcétera, etcétera. Pero en última instancia, cuando enfrentamos este problema, estamos enfrentando esta tríada que se hacía mención, que es biopsicosocial, en donde obviamente está el individuo con una genética, con una historia. Yo voy a hablar sobre todo de la influencia de la historia, de cómo se construye ese cerebro y cómo, cuando construimos toda la circuitería de este cerebro, de alguna forma, en condiciones normales, se forman como escudos, como defensas, para que este circuito adictivo de la dopamina no tome el control de todo el sistema nervioso y del individuo en sí. Pero obviamente que esto se asocia con el acceso a diferentes sustancias. Hay personas que van a ser más vulnerables a unas que a otras, eso es lo que quiero decir, y luego está todo el ambiente, de la influencia del ambiente, de la familia, de la cultura dominante, del grupito de amigos de un joven vulnerable, que es sumamente importante, y todo ese contexto que obviamente lo conocemos bien. Ahora bien, cuando yo hablo de las influencias tempranas, del aumento de la vulnerabilidad, me estoy refiriendo a una cantidad de estudios que se han realizado en los últimos 20, 25 años, que básicamente se resumen en esta pirámide, que es bien conocida y es bien tenida en cuenta por los trabajadores sociales, que como cuando un niño desarrolla su cerebro, construye su cerebro en condiciones adversas, luego vamos a hablar un poquito de cuáles son las condiciones adversas, se empieza a construir sobre ese cimiento una serie de condiciones, por ejemplo, de dificultades sociales, emocionales, cognitivas. Luego esto pasa a comportamientos específicos que muchas veces son de alto riesgo, también son de uso problemático de consumo, pero también tienen que ver con el metabolismo, la nutrición, las estrategias reproductivas, también tiene que ver con el desempeño escolar o académico de ese niño. Y luego empiezan realmente los problemas, luego están las enfermedades,
los problemas de adaptación social, el uso problemático de drogas, y muchas veces esto termina en una muerte temprana. Termina en violencia, termina en accidentes, etcétera, etcétera. Esto es una foto de muchos problemas que tenemos en la sociedad hoy. Y si queremos ir a las raíces de esto, las raíces de alguna manera pueden basarse en esto que la ciencia cognitiva y también la experimentación básica, porque esto también se da en las ratitas, demuestra, ¿no es verdad? Entonces, para que esto se cumpla, tiene que haber un diálogo de dos cosas. ¿Cuál es la carga genética? Hay una carga genética que nos va a hacer resilientes, que nos va a hacer menos vulnerables, y hay otra que nos va a hacer más vulnerables y menos resilientes. Y luego están las influencias ambientales. Muchas veces hablamos de influencias epigenéticas porque es una remodelación sutil de la expresión génica antes que un cambio, obviamente, del código genético. Y todo esto nos da el fenotipo. El fenotipo es lo que hoy somos cada uno o cada uno de los individuos de nuestro país. Ahora tengo un problema aquí con... Entonces, esta es un esquemita muy resumido de cómo se construye el cerebro, y decir simplemente que en el ser humano la construcción del cerebro es prácticamente lo más complejo que tenemos, que conocemos del universo. Miles, decenas de miles de millones de neuronas que se van, durante el neurodesarrollo, se van proliferando, se van ubicando en lugares exactos, se van seleccionando, se van cableando entre ellos de una manera muy dinámica, porque el cableado no es específico, sino que está moldeado por las experiencias del individuo. Problemas con esto. Desde el punto de vista funcional, esto no termina con el nacimiento del niño. A los 3 años, el 90% del cerebro del niño ya está construido, ya está determinado de alguna manera, ¿no es verdad? Tenemos que asegurar que entre la concepción, el embarazo y los 3 años tengamos el mayor éxito, porque después todo lo demás es remontar dificultades con mucho trabajo y muchos años de terapia, de tratamiento, etcétera, que no nos conviene. Pero luego es verdad que luego de los 3 años, momento clave, el cerebro sigue evolucionando hasta los 20 y pico de años, depende si son niñas y hombres o depende de qué contexto social se ha desarrollado. Esto tiene incluso una dimensión adicional, que es la parte transgeneracional. Es decir, cómo yo construyo mi cerebro, o cómo se construye el cerebro de un niño, nos va a dar pautas de personalidad, pautas de estrategia reproductiva, pautas metabólicas, pautas cognitivas que van a reflejarse en la nueva generación, es decir, en la mamá o el papá que van a criar a la próxima generación, y le van a pasar muchos de esos tipos de pautas que estuvieron pautadas, por así decir, por cómo él fue construyendo su cerebro cuando era chiquito. Y estos son los aspectos transgeneracionales de la construcción del cerebro, que hoy están aceptados globalmente como uno de los mayores escollos para superar las trabas sociales, incluyendo la exclusión social y la pobreza. Esto lo incluye. Muy bien, seguimos entonces al próximo slide, donde yo hablo del ecosistema del neurodesarrollo. Obviamente que las condiciones del embarazo, el estrés en el embarazo o factores nutricionales en el embarazo, e incluso elementos que van antes del embarazo, cómo la madre está preparada para concebir el niño, son cosas muy importantes y determinantes para toda la vida del individuo. Luego está,
para lo que estamos hechos y en donde el sistema dopaminérgico es más activo. Es el momento donde el bebé busca el contacto con la madre y busca en ese momento mágico que es la lactancia, ¿no es verdad? Cosa que es fundamental para ir construyendo un cerebro importante. En ese momento de la primera infancia o perinatal, ahí el ser humano es sumamente vulnerable y hay factores nutricionales, la desnutrición, el acceso a toxinas como el plomo, los factores emocionales del entorno, el estrés del entorno, la violencia doméstica, todo eso juega un rol importante, al igual que la estimulación sensorial y el tiempo que le dediquen los padres al hijo. Entonces, de todo esto es este esquemita en el cual durante el neurodesarrollo no solamente se van eligiendo las neuronas más adaptadas, porque hay un alto porcentaje de neuronas que puede llegar al 50% que se mueren entre el periodo fetal tardío y los años perinatales. Hay una pérdida de neuronas porque aquellas que no se usan se pierden, y eso es normal, ¿no es verdad? Ese es el poder adaptativo que tiene nuestro cerebro. Y después hay un refinamiento sináptico, un refinamiento de las conexiones, que es sumamente importante y es evidentemente la base del aprendizaje, ¿no es verdad? El refinamiento sináptico. Entonces, aquí hay un esquemita que me quedó fuera de foco, pero en donde están factores prenatales, la estimulación temprana, el cuidado de los padres y otros factores, cómo eso incide en el desarrollo cerebral y cómo a tiempo después, años después, a lo largo de la vida, eso va a incidir en las habilidades, en las capacidades que tenga ese sistema nervioso para adaptarse a la vida social, a tener aspectos cognitivos, a tener un desempeño académico, el aprendizaje, una inserción social, manejar bien las emociones, las impulsividades, la violencia, de manera como lo requiere nuestra sociedad y nuestro planeta en el día de hoy. Cosa muy importante, hay una correlación indirecta entre todas estas adversidades que impiden el desarrollo total del cerebro y la vulnerabilidad o el riesgo de enfermedades mentales de todo tipo. Y eso está fuertemente determinado. Y podemos considerar hoy, y yo lo considero, que el uso problemático de drogas para un individuo es una faceta de una enfermedad mental. Por tanto, se coloca perfectamente acá. Por fin, quiero mencionar este concepto, que el gran factor determinante de una construcción cerebral anormal es el efecto de las hormonas del estrés sobre el sistema nervioso, que se conoce bien que es deleterio. Muchas de las condiciones de adversidades que yo les voy a hablar, de alguna forma, directa o indirectamente, activan un eje que está manejado por el sistema hipotálamo hipófiso suprarrenal, por el cual la hormona cortisol es la que aumenta y vuelve entonces por el torrente sanguíneo al cerebro para actuar sobre las neuronas para de alguna forma impedir o cambiar la forma que el cerebro se construye. Entonces, el cortisol es tan potente que en una enfermedad tumoral que produce alto cortisol, el cerebro se atrofia. Pero también el cerebro de un niño que está sufriendo maltratos físicos o sexuales, y uno lo puede ver en imagenología cerebral, está atrofiado. ¿Entienden? Y ese es el efecto duradero, crónico, patológico del cortisol, contraponiéndonos con un efecto benéfico del cortisol cuando se hace en pequeños picos que de alguna forma suele ser estimulante. Entonces, el estrés
es el factor clave, el estrés, la vivencia del estrés es el factor clave para que el cerebro se desarrolle, no solamente se desarrolle menos, sino que pueda privilegiarse algunas vías de sobrevivencia muy primitivas que pasan por justamente la búsqueda del placer, por la necesidad de estar activando el sistema dopaminérgico de la adicción, o por tener comportamientos impulsivos, egoístas, antisociales, por recurrir a la violencia, es decir, por no manejar y controlar los núcleos reptilianos que tenemos en la base del cerebro y en donde están programadas la mayor parte de nuestras conductas animales, ¿no, verdad? Las conductas animales las tenemos que controlar con nuestra corteza cerebral, que es única en el reino animal y que nos da el poder de control. Y de eso se trata la buena construcción del cerebro, y de eso se trata la educación que recibimos a nivel de las familias y a nivel del sistema educativo. Obviamente, cuando nosotros contamos retrospectivamente en un individuo X o en una población de individuos el número de adversidades que tuvieron cuando fueron chicos, y las adversidades son, la pobreza, padres con enfermedad mental, violencia doméstica, desnutrición, padres separados o un hogar que no está constituido. Esas son las adversidades objetivas que se pueden medir en la historia de un individuo, ¿no es verdad? Cuando nosotros medimos aquí el número de riesgos o de adversidades y los retardos en el neurodesarrollo, vemos que los neuropediatras, esto lo conocen muy bien, hay un retardo importante del neurodesarrollo cuanto más adversidades hay. Y esto en el Hospital Pereira Rosell, el doctor González y el doctor Morales están estudiando esto magníficamente bien, es un ejemplo increíble que ellos han logrado a este nivel. Bueno, muy bien. A nivel internacional, yo estoy copiando de un sitio web bien reconocido que les aconsejo entrar porque tiene muchísima información docente y para todo público, que es el Centro de Desarrollo de la Infancia de Harvard. Podemos resumir estos conceptos para redondear. Las experiencias tempranas influencian el desarrollo del cerebro. Eso ya se los dije. El estrés tóxico ejerce toxicidad en el neurodesarrollo, lo impide o lo ceja hacia un lugar que no queremos. La adversidad durante el neurodesarrollo puede llevar a una vulnerabilidad para toda la vida, y esto no es solo para las drogas, estamos hablando de muchas otras enfermedades y condiciones patológicas que en la medicina son muy corrientes. El neurodesarrollo requiere de relaciones parentales adecuadas, hay un momento de máximo riesgo que es el embarazo y la primera infancia, y las intervenciones tempranas y preventivas pueden revertir o prevenir los daños que estamos hablando. Y esto, como se habla en general, también yo lo estoy aplicando para el tema que nos convoca hoy. Tenemos que prevenir antes que salir a curar, porque los esfuerzos, los costos y los tiempos son incomparables. Muy bien. Luego hay un periodo clave en todo esto y que también nos convoca, que es el periodo de la adolescencia. En el periodo de la adolescencia hay una crisis. El cerebro recibe hormonas sexuales y estamos programados para responder a esas hormonas sexuales con una disrupción de muchas vías, incluyendo la vía de la dopamina, que es la base neural de la adicción y de la dependencia. Entonces, aquí hay una alteración del sistema dopaminérgico, hay aparición de conductas de riesgo, hay problemas de control de comportamiento, hay un aumento enorme de vulnerabilidad a todas las adicciones, porque al estar afectado el sistema dopaminérgico, de alguna forma hay una búsqueda intensa a tenerlo activado y a sentir ese placer, hay una búsqueda intensa de tener más y más fuertes emociones que produzcan la liberación de la dopamina, y esto no es solamente
no solamente las drogas, porque la dopamina también se libera con el chocolate, también se libera con la comida, pero también se libera teniendo una emoción fuerte en un auto a 200 kilómetros por hora por la Rambla. Todo eso libera dopamina, no solamente una sustancia. Bueno, entonces, esta es una curva muy bien hecha. ¿En qué momento de la edad hay una predisposición para tener una adicción? Y ustedes ven que los años de la adolescencia para el alcohol, para el cannabis y para el tabaco son claves. Obviamente que es el periodo más vulnerable que tenemos y por tanto la adolescencia hay que considerarla un momento clave del neurodesarrollo, a tener mucho cuidado, a tener un cuidado especial en ese momento y tener un entorno favorable para que los adolescentes se desarrollen y estén contenidos de alguna forma. Bueno, y ahora voy a mostrar, y para terminar, así no nos excedemos en el tiempo, voy a terminar con los resultados científicos. Esto básicamente, estos estudios se han realizado en varios centros en Estados Unidos, en donde son estudios prácticamente retrospectivos, en donde se mira la cantidad de adversidades durante la infancia, que son muy pocas y muy simples de registrar, y luego estudiando poblaciones se ve el porcentaje de prevalencia, entonces, de algunos tipos de estas sustancias que tenemos problemas. Por ejemplo, para el alcoholismo, ustedes ven que las personas que tienen 4 más adversidades es más frecuente. El 16% de ellas tienen un problema con un alcoholismo patológico, digamos, o de abuso. Para otras drogas hay hasta un 35%, ¿no es verdad? Pero si vamos a antidepresivos, casi tenemos el 100%. O sea que las adversidades, cuando son fuertes, cuando son pesadas, cuando hay una historia del individuo que dificultó y determinó la construcción del cerebro, prácticamente que en la edad adulta nos llevan al consumo de psicofármacos. Y eso prácticamente también cualquier profesional de la salud lo sabe y lo conoce, cualquier psicólogo lo entiende de manera intuitiva, porque de eso se trata su trabajo, ¿no es verdad? Pero también esto ocurre para el tabaquismo, ¿no es verdad? Y también ocurre para muchas otras patologías del sistema nervioso central y también cardiovasculares e incluso el cáncer, algunos tipos de cáncer. Porque obviamente que al tener una alteración de los ejes hipotálamos hipofisarios, aumento de cortisol, todo esto, las enfermedades autoinmunitarias y los trastornos inmunológicos también son prevalentes e importantes y están vinculados, forman parte del mismo sector. Bueno, y para terminar, y me fui, si me pueden colocar de vuelta la presentación, porque se me escapó. La última diapositiva se me escapó. Ahí va, yo lo llevo con esto. Y para terminar, voy a volver a... Tengan cuidado porque hay un lag acá, hay un lag que hace... Voy a volver a por donde empecé, digamos, a reforzar mi mensaje en el día de hoy, y ahora ya decir que hay una posibilidad de que si empezamos a trabajar hoy, en 20 años tengamos un uso problemático de drogas mucho más chiquito, si logramos que cada niño que viene al mundo, en este país por lo menos, que son 45.000 alrededor, pueda asegurar en un 100% llegar y desarrollarse con sus máximas capacidades, en el mejor de los entornos, ¿no es verdad?, con una buena mamá que lo haga desarrollarse, que lo siga en el periodo postnatal, con una buena lactancia, con un ambiente familiar y social que lo contenga y que le asegure la salud, que le asegure la nutrición y que lo lleve por la vida en un ambiente como todos quisiéramos, ¿no es verdad?, de una educación formal y social plena. Esto nos bajaría la vulnerabilidad enormemente, y esto
obviamente, porque ya lo podemos decir con fuerte evidencia científica, bajaría también los problemas de uso de sustancias, ¿no es verdad? Para esto se necesita que todos nosotros como ciudadanos apretemos a nuestros políticos para que realmente ejerzan su responsabilidad y tengan políticas públicas que posibiliten que todo esto se haga realidad. Y esto es algo muy difícil porque casi siempre la infancia quedan para atrás, quedan relegados y siempre pasan otros sectores de la sociedad a obtener los recursos. Entonces, esto creo que forma parte de nuestra, para nosotros científicos es una convicción, pero es muy difícil de transmitir todas estas certezas a la población general para que actúe en consecuencia, teniendo en cuenta que los resultados se van a ver años o décadas después de lo actuado. Muchas gracias.